Buenas tardes, distinguido auditorio. Me presento hoy ante ustedes humildemente, con la única intención y la firme convicción de resaltar la grandeza de la historia de México, la historia constitutiva y reformadora mexicana, así como las aportaciones que nuestro partido, el Revolucionario Institucional, ha hecho en favor de nuestra patria. Me permito agradecer a quienes brindaron su confianza en un servidor para que esté hoy aquí frente a ustedes discursando este mensaje que unifica ideales y principios patrióticos y partidistas en favor de nuestro México. Me refiero a mis compañeros y amigos de equipo de la segunda generación de la Escuela Nacional de Cuadros del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del PRI, quienes por su libre y espontánea voluntad eligieron a un servidor para ser el portador de este mensaje. México, a lo largo de su historia, ha sido un país protagonista de una evolución constante, que es tangible y palpable gracias a los héroes históricos que han hecho de México un país de vencedores. A lo largo de los últimos 70 años de la historia mexicana, nuestra nación ha vivido una serie de etapas transformadoras que han venido a modificar el rostro del nuevo Estado mexicano. Indudablemente, una de las transformaciones que considero de las más relevantes, sustanciales y significativas que ha vivido nuestro México ha sido el proceso de transformación de una sociedad agraria a una sociedad urbana. Dicho acontecimiento ocurre justo cuando la población mexicana se encuentra en expansión. El día de hoy me honra el hablar sobre mi partido, el cual en sus etapas de transformación fue construyendo el México que hoy tenemos, con altas y bajas, pero que sin duda ha hecho de él una nación llena de cúmulos nacionales importantes que hacen de nuestro país una nación reconocida en el mundo por su sentido patriótico. Desde la Revolución Mexicana hasta nuestros días, nuestro país ha sufrido grandes crisis sociales y económicas, pero principalmente políticas. Una crisis en la política donde todos los que han tomado la decisión de trabajar por México son descalificados. Incluso como jóvenes somos objeto de ataques y calumnias, como en el viejo régimen político que sigue ahí, para que seamos vistos como la clase política tradicional, como aquellos que nos han heredado un sistema político corrupto. Un México donde la pobreza y la desigualdad es el sello de las mayorías, y ante la incapacidad de corregir el rumbo de la acción gubernamental por parte de las autoridades, vemos intento tras intento para callar a aquellos que levantan la voz ante la injusticia, operaciones orquestadas para detener las acciones que buscan autonomía y fortalecimiento de las instituciones democráticas, y buscan a toda costa desacreditar y descalificar a aquellos que todavía tienen ideales y sueños de construir un México diferente, incluyente y auténticamente democrático. Hablar de la historia del PRI es hablar del fin de un régimen porfirista con demasiado movimiento político, económico y social a principios del siglo XX. Régimen exterminado con una constitución que desde 1917 rige los derechos y obligaciones de los mexicanos y que sin lugar a dudas es factor determinante para el desarrollo del buen gobierno en México. Es de recordar que la Constitución de 1917 nace a raíz de los movimientos campesinos, obreros y populares que pedían una mayor comprensión e integración al desarrollo social y actividades humanas de nuestro país, siendo apoyados y beneficiados ya no solo siendo una parte de una clase discriminada y sobreexplotada por su condición sectorial en la sociedad mexicana. Este partido surgió de las luchas sociales, formado por los liberales, por los héroes que nos dieron patria, preocupados por buscar mejores condiciones de vida para los habitantes de nuestro país, que de pronto se vieron problemas después de tantos movimientos armados y desacuerdos de los grupos que se disputaban el poder. Ser priista es entonces darse cuenta y proponer el rumbo de las políticas públicas, así como el exigir el cumplimiento de la obligación del Estado mexicano a los gobiernos de extracción priista y de cualquier otro, en los distintos niveles de gobierno. Es asegurar constitucional y legalmente, pero también por la vía presupuestal, que la educación y la salud sigan siendo públicas y gratuitas, velar por la economía familiar, por la autosuficiencia alimentaria, porque toda persona tenga derecho a un trabajo digno y decoroso, y en su vejez o incapacidad o un retiro, igualmente sea un digno y decoroso, y asimismo el vigilar la conservación del medio ambiente sin someter el interés ambiental al crecimiento económico. Este es el PRI de las causas sociales, este es el PRI de la democracia, el PRI del desarrollo. Somos la generación política que transformará los pilares de México y fomentará la participación de los ciudadanos impulsados por el Pacto por México,
mismo en el que asumimos responsabilidades y actuamos en beneficio de la sociedad. La defensa de nuestras reformas estructurales ha ocasionado debates intensos a lo largo y ancho del país. El Pacto por México significa la oportunidad histórica que tenemos los mexicanos de ver a las fuerzas políticas con la capacidad de negociar y llevar acuerdos fundamentales que determinan la esencia de un país de diálogo y de transformación. En la ciudadanía, el Pacto por México tiene la finalidad de posicionar sus objetivos principales y de hacer ver al pueblo de México que las reformas estructurales son fundamentales para el desarrollo del país, para transformar esta nación en un país de desarrollo y de modernidad. La modernidad solo se logra arriesgando y proponiendo. No podemos quedarnos atrasados en la época de la globalización, de la competencia internacional. La modernidad y el desarrollo no perdonan, y las naciones que no se adentran a estos procesos están sujetas a padecer el rezago y abandono. México es una nación valiente, que necesita liderazgos modernos, con visión, con estrategia, con mecanismos democráticos avalados por las instituciones, en las cuales sea necesario lograr un desarrollo estratégico que sirva como plataforma para el país. En la actualidad, vemos con claridad que México ha tomado un nuevo rumbo, que tiene como dirección la prosperidad nacional. Hablar de las reformas implementadas por el Ejecutivo Federal Enrique Peña Nieto es hablar de un avance inminente para nuestro país, es darle modernidad y progreso a nuestra nación. Las reformas estructurales aprobadas por el Congreso de la Unión tienen sentido, tienen dirección y tienen orientación. De esto depende que nuestro país siga avanzando hacia la dirección correcta, dando pasos firmes y sólidos hacia una meta trazada con claridad, hacia una república consolidada y sin improvisaciones, sino con bases fundamentadas para llevar a la transformación de nuestro país. Parafraseando al licenciado Enrique Peña Nieto, el objeto de estas reformas estructurales es lograr que México tenga un mayor desarrollo social y un mayor dinamismo económico que posibilite un mayor bienestar a las familias mexicanas. Seguimos siendo una nación joven, pero ha llegado el momento de despegar hacia la prosperidad. Ha llegado el momento de reafirmar nuestro espíritu de fortaleza, de grandeza, resistencia y de gallardía. Es momento de retomar lo mejor de nuestra historia para fortalecer nuestro presente y dirigir a México hacia un mejor futuro. Todos los mexicanos somos libres, todos los mexicanos somos iguales. Entonces luchemos por esa igualdad social. Dios bendijo a México y un soldado en cada hijo le dio. Al reconocer y reafirmar la grandeza de nuestra nación, sabemos que esa grandeza nunca se nos fue dada. Nosotros la arrebatamos y se la ganamos a cualquier circunstancia adversa a nuestro país. Nuestra historia no está escrita por cobardes. La grandeza de nuestra historia radica en la valentía de sus héroes, esos que han sido los constructores del futuro de nuestra nación. Algunos reconocidos, pero en su mayoría, hombres y mujeres cuyos esfuerzos se han mantenido bajo la sombra. Esos que nos han impulsado a lo largo y difícil de la historia hacia el sendero de la prosperidad y de la libertad. Muchas gracias.